Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos acompañen. A todas las personas del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Santa Fe, es una alegría saludarlos una vez más y hoy de manera especial en esta semana tan importante para nosotros los cristianos, que es la Semana Santa. Y es justamente de eso que queremos hablarles el día de hoy, pero enfocarnos principalmente en aquello que nosotros llamamos de Triduo Pascual. De aquí a 2 días estaremos entrando ya en lo que es este triduo y pienso que es necesario entrar con una conciencia clara de aquello que es. Tal vez enfocarnos un poco en los ritos o en los pasos de cada uno de los días para entender la profundeza del triduo pascual, ¿ok? Y el triduo pascual pues en realidad es la Pascua del Señor, que se celebra pues en 3 grandes momentos especiales: el viernes, el sábado y el domingo. Y ahí ustedes podrían decir, pero ¿cómo el viernes si comenzamos desde el jueves? Y aquí es necesario abrir un paréntesis para entender algo importante. El triduo pascual en sí comienza el jueves en la noche, que litúrgicamente ya son las primeras vísperas del viernes. Por eso les digo que comienza el viernes y se sigue hasta el sábado en la noche, por eso la vigilia pascual, que litúrgicamente ya son las primeras vísperas del domingo. Entonces es necesario entender eso para que ustedes entiendan cuando les digo viernes, sábado y domingo, ¿ok? Y diremos entonces que las 3 grandes celebraciones del triduo pues son la misa del lavapiés, la celebración de la muerte del Señor y la solemne vigilia pascual, ¿ok? El triduo pascual, al ser la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, pues comienza con lo que nosotros le llamamos la misa de la última cena y tiene su punto alto en lo que es la vigilia pascual y después termina con las vísperas del domingo de resurrección, ¿ok? Ahora vamos a enfocarnos en cada uno de los días y vamos a comenzar por la misa de lavapiés, por la misa también de la Santa Cena. La liturgia del Jueves Santo es una invitación a nosotros a profundar concretamente en aquello que es el misterio de la pasión de Cristo, ya que quien desea seguirlo, quien desea imitarlo, debe sentarse a su mesa, de ahí obviamente el sentido de la Santa Cena, con el máximo de recogimiento, de respeto, de silencio. Es como si dijéramos, tienes que ser el espectador de todo lo que va a acontecer esa noche en la cual Jesús va a ser entregado, ¿ok? En esta misa muchas veces se nos escapan algunos detalles. Bueno, recordando o abriendo otro paréntesis, recordemos que el triduo pascual es una misa solo. Es una misa que comenzamos el jueves en la noche y la terminamos con la vigilia pascual. Entonces no es que sean 3 misas, son 3 partes de una única misa, ¿ok? Para que no se nos olvide ese pequeño detalle. Entonces, en este primer día del triduo, pues tenemos siempre como destaque principal la cuestión del lavapiés. Y el lavapiés sí es importante, pero hay otros 2 puntos que muchas veces se nos pasan desapercibidos por enfocarnos tanto en el lavapiés. Y el lavapiés, ¿qué es lo que nos viene a ayudar? Nos viene a ayudar a entender el sentido del servicio. Un Jesús que se humilla a sí mismo, ¿para qué? Para a través de su condición de siervo, de su condición de esclavo, nos enseñar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos imitarlo, y debemos imitarlo a través de la práctica del servicio continuo. Recordemos que en la liturgia Jesús se pone un manto, una toalla, como quieran llamarlo, en ese sentido de servicio, y después les dice, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo, como que imitar a Jesús en esas acciones de servicio. Pero también
en este día tenemos algo muy importante que es el sentido de la Eucaristía. Celebramos la institución de la Eucaristía cuando en esa última cena Jesús los llama justamente a hacer eso en memoria de Él. Y esto es bien importante porque muchas veces como que el sentido de la Eucaristía se nos escapa, se nos va y no le prestamos atención por irnos más a la cuestión del lavapiés. Y así como es la institución de la Eucaristía, también podríamos decir que es la institución del sacerdocio. Y ese también muchas veces se nos va un poco desapercibido. En muchos lugares, cuando pastoralmente se puede, porque por ser días muy ocupados, generalmente el arzobispo se reúne con su clero para renovar las promesas sacerdotales, justamente por ese motivo de decir, si es la institución de la Eucaristía, si podríamos decir es el sacerdocio instituido también por Jesús, pues es para darle destaque justamente en este primer día del Triduo aquello que es la importancia de la Eucaristía y también aquello que es el sacerdocio, que de alguna u otra forma va unido a la cuestión del lavapiés al entender lo que es el servicio. Entonces, en la celebración de la muerte, de la pasión y de la resurrección que vamos a ver poco a poco, en este primer día del Triduo es como que un entregarse, un donarse para todos y cada uno de nosotros. Es como decir, a través de la entrega de Jesús, a través de esa donación que hace, lo hace para nos salvar. Y eso es importante. Y si se fijan, la abertura del Triduo, en este primer día, la Iglesia rompe con esa austeridad propia de la Cuaresma y cantamos el Gloria. Pero si se fijan, todavía no es un Gloria tan alegre como lo vamos a tener en la vigilia pascual. Es un gloria de alguien que se sabe amado por Dios, pero al mismo tiempo como que siente ese sentido de dolor, ya que vamos a entrar en aquello que es la pasión de Cristo. Pero no es un dolor que hace mal, sino es un dolor como de un dolor de transformación, como que ya vamos entrando en esa alegría de alguien que quiere superar su pecado, que quiere superar sus faltas para realmente poder sentir la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, como les decía, en esta misa celebramos de modo especial la Santa Cena, que obviamente ocurre antes de lo que es la agonía y de la prisión de Jesús. Y es justamente en esta última cena que es instituida la Eucaristía, como les decía, el nuevo sacerdocio del Cristo y principalmente aquello que nosotros tenemos como el nuevo mandamiento, amar unos a los otros como yo los he amado. Y justamente ese mandamiento que va a ser obviamente el mandamiento más importante es el que debemos de llevar en consideración el día del primer día de nuestro triduo o el jueves en la noche. Es en ese mandamiento que yo tengo que aprender a amar a los otros como el propio Jesús me ama. Y tal vez eso sea lo más difícil de acontecer, ¿ok? Después que terminamos la celebración, ustedes saben que las reservas eucarísticas al final del rito de la comunión o las hostias, como lo quieran llamar, son guardadas para la celebración del Viernes Santo, que es el segundo día del Triduo, ya que no ocurre otra misa, como les decía al inicio, y en vez de haber también la bendición final, el pueblo se despide después de que el sacerdote manda a las personas, se despiden y se van en procesión y en silencio. Y se sigue en esa procesión y en ese silencio a donde esas hostias, a donde ellas van a ser guardadas para después ser traídas de nuevo en el segundo día de nuestro triduo, ¿ok? Desafortunadamente estamos en un tiempo de pandemia. Y en el tiempo de pandemia no vamos a tener nuestra Semana Santa como normalmente estamos acostumbrados. No podemos tener las procesiones, no podemos tener el lavapiés por obvias razones, pero les estoy explicando lo que generalmente acontece para poder entender la belleza de cada uno de los ritos. Y es justamente cuando terminamos la primera celebración que nos vamos en procesión, nos vamos en silencio y nos vamos a adorar ese Jesús
como que haciendo memoria de esa agonía y de ese sufrimiento que Él pasó esa noche. Y es justamente en esa vigilia, en ese momento de espiritualidad, en ese momento de silencio que cerramos nuestro primer día del triduo. Y ahí, pues al siguiente día, abrimos lo que es el Viernes Santo con la pasión del Señor, que ya tuvimos también en el Domingo de Ramos la lectura de la pasión, pero el Domingo de Ramos la leíamos a partir de Marcos, que es el evangelista que estamos trabajando en el año B, pero en el Viernes Santo leemos la pasión a partir de Juan. Y el Viernes Santo, pues obviamente, ya te dice el título, es la pasión del Señor. Pero es bien interesante porque no debe ser considerado como un día de lloro, como un día de sufrimiento, como un día de tragedia, sino debe ser visto como un día de amor. Es como que la amorosa contemplación del sacrificio de Jesús por todos y cada uno de nosotros. O sea, un Jesús que viene para nos salvar. Y si el jueves lo cerrábamos con esa contemplación, pues el viernes todavía somos más llamados a contemplar a Jesús, a contemplarlo en la cruz. Pero a contemplarlo ¿de qué forma? A contemplarlo de una manera que te pueda producir fruto. Lo que tienes que ver no es tanto el dolor, sino lo que tienes que ver es el amor que nace de la cruz. Es como si dijeras, ese amor me inspira a cambiar, me inspira a ser mejor, me inspira a ser más paciente, me inspira a ser más generoso, me inspira a tal vez a tantas actitudes que no sabía o que no conocía y que ahora quiero realizar y que quiero transformar en mi vida. Entonces, si se fijan, cuando miramos a través de la contemplación del amor, el viernes tiene más sentido y la pasión tiene más sentido, porque al final de cuentas, la pasión del Señor, pues es la historia de ese Dios, de esa historia de amor por todos y cada uno de nosotros. Entonces, es como que el momento de nosotros retribuir con ese mismo amor. Y el viernes, muchas de las iglesias también hacen lo que es el Vía Crucis, algunas representaciones del Vía Crucis, algunos lo rezan en la iglesia. Generalmente es como que para acompañar los pasos de Jesús a través del Vía Crucis. Y durante la celebración, pues nosotros tenemos en este segundo día del Tríduo lo que es la liturgia de la palabra, que obviamente es la pasión. Tenemos la oración universal, donde pedimos por toda la iglesia del mundo, todo, por las diferentes intenciones, por los que creen en Dios, por los enfermos, por los que no creen, por los judíos. Si se acuerdan un poquito de la liturgia, tenemos esa parte que es extensa, pero que es necesaria porque es como que la conexión que nosotros tenemos de estar en sintonía con todo nuestro mundo. Y si la liturgia de la palabra es muy importante, también tenemos un punto que es la adoración de la cruz. Y la adoración de la cruz es interesante porque es justamente para hacer memoria de ese sacrificio, hacer memoria de ese acto de amor por todos y cada uno de nosotros. Y es como que si hiciéramos un poco de memoria, en la palabra de Dios ya habíamos escuchado, cuando Él fue levantado de la tierra, cuando fue elevado de la tierra, atraerá a todos para Él. Entonces, el sentido de la cruz es decir, nuestros ojos y nuestro corazón tienen que estar ahí, porque es el símbolo de nuestra fe, porque es el símbolo no de una derrota, sino es el símbolo de algo que va a ser la victoria, como para decir, para poder resucitar tenemos que pasar por la cruz, pero esa cruz es una cruz de transformación, es una cruz de conversión. Por eso les digo que cuando solo nos enfocamos en la cuestión de dolor, en la cuestión de miedo, pues como que le vaciamos el sentido verdadero de lo que es la belleza de la cruz. Y después de la adoración de la cruz, pues tenemos lo que es la comunión y como les decía hace un rato, pues es traída de nuevo la comunión que fue retirada el jueves en la noche, las personas comulgan y como es el segundo día, también no hay bendición, sino que las personas continúan en ese silencio, continúan en ese espíritu de ayuno pascual. Acuérdense que el Viernes Santo es día de ayuno y es como que ese señal exterior de nosotros poder participar en aquello que es el sacrificio, en aquello que es la Pascua de Cristo. Y es justamente en ese sentido de oración, en ese sentido de contemplación, que nosotros llegamos al último día de nuestro triduo, que es el Sábado Santo.
que es lo que nosotros le llamamos la vigilia de la Pascua y obviamente después el domingo de resurrección. Y la palabra de Dios nos dice, o el pregón pascual, que sea el sacerdote o el diácono o aquel que lo vaya a cantar, es en la noche en que Jesús rompe el infierno al resurgir de la muerte victorioso. Y ahí sí ya es un momento de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido la muerte, porque el amor ha vencido al pecado. Y cuando el amor vence al pecado, cuando la vida ha vencido a la muerte, entendemos lo que significa realmente amar y descubrimos que amar no tiene fin. Porque amar es algo que trasciende inclusive la propia muerte. Porque cuando se ama eternamente. Y eso nos lo enseña Jesús en la cruz y muchas veces se nos va y muchas veces no le ponemos atención. Y obviamente la vigilia pascual pues tiene muchos momentos que no los puedo explicar todos porque nuestro tiempo es muy corto, pero voy a dar algunas pinceladas, como se dice, para poder entenderla, ¿ok? Si se acuerdan, en esta noche pues la gente trae sus lámparas, trae sus velas encendidas, porque la primera parte de nuestra vigilia pues ella surge de aquello que es la bendición del fuego o el lucernario que nosotros le llamamos, donde a partir de la bendición del fuego nosotros también vamos a encender de ese fuego nuestras velas, nuestras lámparas. Pero es interesante porque hay un sentido muy profundo en el lucernario, en la bendición del fuego, que muchas veces se nos va de las manos. El hecho de bendecir el fuego significa el deseo de que las fiestas de la Pascua enciendan en nosotros el deseo del cielo. Es como si dijéramos que se renueve nuestro espíritu y que esa fuerza, esa fe nos guíe y nos lleve a la vida eterna. Entonces es una bendición de fuego que transforma. Es como si dijéramos, la Pascua va a encender nuestra vida, la Pascua va a iluminar nuestros corazones. Nosotros realmente estamos en sintonía con aquel que es la verdadera luz. Por eso que el sacerdote va a encender el cirio pascual, que va a entrar en procesión cuando toda la iglesia está en oscuridad, y esa luz va a comenzar a iluminar todos y cada uno de nosotros que somos el pueblo, y comenzamos también a encender nuestras velas como para decir, nuestra vida se ilumina en la medida que Dios es nuestra luz, en la medida que Jesús es el centro de nuestros corazones, y es un símbolo bellísimo. Entonces, cuando va entrando ese cirio, el sacerdote va cantando, es la luz de Cristo, y la gente va respondiendo, demos gracias a Dios. Y es cuando el sacerdote llega al altar y les digo, comenzamos a hacer el pregón de la Pascua, que tal vez sea una de las partes simbólicas más preciosas que tenemos a lo largo del tríodo pascual. Y después que hacemos toda la parte de luciferán, del fuego, que ya entró el cirio, que ya se hizo la proclamación de la Pascua, pues ahí viene la liturgia de la palabra. Y muchas veces las personas dicen, ay, es que el sábado la liturgia de la palabra es muy extensa, son muchas lecturas, son muchos salmos. Pero acuérdate, es el momento de hacer memoria de la presencia de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que obviamente se concretiza con Jesús, para decir, mira cómo que todo a lo largo de la historia, a lo largo de todo el tiempo, Dios ha mostrado dónde que Él estaba. Es como si dijéramos, es como que el hilo conductor que nos viene a orientar y a nos decir lo que realmente estamos celebrando. Entonces, no lo veas como que, ay, es que está muy largo, ay, es que está muy cansado, sino velo como que esa historia de amor por todos y cada uno de nosotros, donde se nos va diciendo, al final de cuentas, desde el Antiguo Testamento ya estaba prefigurado todo lo que estamos celebrando el día de hoy, todo lo que se concretiza el día de hoy. Es como si dijéramos, es el amor que llega a su concretud
plenitud total. Es como dijéramos, este es el día, es para esto que yo estaba aquí, es esto que estaba esperando, es esto que estaba soñando, es este el día y es este el momento. Y después de la liturgia de la palabra, pues tenemos la liturgia bautismal, y la liturgia bautismal es justamente cuando todos aquellos que nosotros llamamos catecúmenos, que son aquellos adultos que se prepararon a lo largo del año, a lo largo del tiempo, cada una de las iglesias tiene sus formaciones, pues van a recibir el sacramento del bautismo. Y el sacramento del bautismo comienza con el canto de la ladaína, donde se pide la intercesión de todos los santos, donde el cielo y la tierra se hacen uno solo, donde Dios baja, pero nuestra humanidad también sube para nos decir, es el momento de conectarnos con el Señor. Por eso el sentido del bautismo de los catecúmenos es tan importante, como es para nos decir, nuestra maturidad nos lleva a entender que Jesús realmente es el que queremos tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Y a través de esa liturgia del bautismo, pues nosotros como pueblo también renovamos nuestras promesas del bautismo, también renovamos nuestro compromiso con Dios para decir, nosotros estamos aquí para dar continuidad, nosotros estamos aquí para nos comprometer con ese mandamiento de amor, nosotros estamos aquí para servir de la forma que tú nos enseñaste a servir. Y después que nosotros tenemos, obviamente, la liturgia del bautismo, pues tenemos la liturgia eucarística, que la liturgia de Eucaristía pues es la Eucaristía propiamente y es el hecho donde nosotros vamos a ver lo que es la resurrección del Señor. Entonces, si se fijan, esos momentos son muy importantes y hay que prestarles atención. Como les decía, estamos en pandemia, no los vamos a poder tener todos, pero aquello que podamos tener, hay que vivirlo plenamente, hay que experimentarlo, hay que sentirlo. Es el momento de realmente hacer que Jesús resucite en tu vida, que Jesús resucite en tu corazón, después de haber caminado todo un tiempo de Cuaresma, después de haber invertido tanto en la cuestión de la conversión, en la cuestión de realmente cambiar de vida, cambiar de actitud, cambiar de acción. Es el momento en que llegas frente al Señor y le dices, Señor, has resucitado en mí porque realmente soy un hombre nuevo, porque realmente soy una mujer nueva. Entonces, experimenta, vive cada uno de los ritos, vive cada uno de los momentos para que realmente este trido pascual sea el trido donde haces la experiencia del amor de Dios en tu corazón. Así que los incentivo a que participen con toda su fe, con todo su amor. Gracias a Dios, hoy mismo con tantas restricciones podemos celebrar algo de nuestro trido pascual. El año pasado el sacerdote lo tuvo que celebrar solo. Hoy el pueblo está presente, aún con muchas restricciones, pero estamos ahí para celebrar alrededor de Jesús. Entonces, celebren alrededor de Jesús para que puedan vivir esa resurrección en sus corazones, para que puedan vivir esa resurrección de sus actitudes, de sus acciones, de sus pensamientos, de todo aquello que trabajaron a lo largo de la Cuaresma. Y obviamente después, pues tenemos el domingo de la resurrección, donde ya tenemos la plenitud. Jesús ha vencido la muerte, Jesús ha resucitado. Entonces, que Jesús realmente resucite en ustedes, que Jesús realmente resucite en sus corazones. Yo les deseo realmente un trido pascual bendecido, un trido pascual lleno de la presencia del Señor. Abran sus corazones y déjense guiar por esto que es la celebración más bella que nosotros tenemos como cristianos, para que empapados de ese amor realmente puedan se bañar del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Reciban un fuerte abrazo y que Dios los acompañe hoy y siempre. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor.